Muy buenas y bienvenidos a una clase del curso intensivo Mira Asturias. Mi nombre es Jonathan Calavia y en los siguientes minutos vamos a estudiar el manejo del dolor torácico en urgencias. Como muy bien sabéis, el dolor torácico es un síntoma con el cual van a venir muchísimos pacientes a la urgencia. Por lo tanto, hay que saber orientar las causas del dolor torácico y dependiendo de sus causas realizaremos un manejo más precoz o un manejo menos precoz. Por tanto, clase muy importante, sobre todo para que aprendáis el manejo, la práctica clínica diaria del dolor torácico y porque son patologías muy preguntadas en el MIR. Así que mucho ánimo ya por ello. Lo primero y más importante es orientar las causas de este dolor torácico, ya que puede ser causas potencialmente mortales o causas potencialmente no mortales y el manejo va a cambiar totalmente. ¿Y cómo orientamos estas causas de dolor torácico? Fundamentalmente con anamnesis y exploración física. Cualquier paciente que venga con dolor torácico hay que hacerle una anamnesis y exploración física adecuada. Si luego no es suficiente para orientar el dolor torácico, realizaremos pruebas complementarias, pero sobre todo anamnesis y exploración física. Y otra prueba que hay que hacer siempre es un electrocardiograma. Cualquier paciente que venga con dolor torácico a urgencias, en los 10 primeros minutos hay que hacer un electro para descartar fundamentalmente cardiopatía isquémica, que requiere un manejo y tratamiento precoz. Por tanto, anamnesis fundamental. Sobre todo hay que preguntar la edad del paciente. No es lo mismo un paciente joven, que las causas del dolor torácico van a ser distintas, tipo pericarditis, neumotoras, que estamos ante un paciente mayor que puede ser por cardiopatía isquémica. Lo mismo, hay que preguntar por antecedentes. Si el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, nos orientará más hacia cardiopatía isquémica, mientras que si no tiene factores de riesgo cardiovascular y ha tenido previa una infección, cuidado, no estemos ante una pericarditis. Lo mismo, síntomas y signos asociados, cómo se ha iniciado el dolor y factores desencadenantes. Si sospechamos una cardiopatía isquémica, generalmente el dolor se desencadena después de un esfuerzo físico, mientras que estamos ante una pericarditis, el factor desencadenante es una infección viral previa. Importante la irradiación. Si nos hablan de un dolor centrotorácico que se irradia zona interescapular, ojito, no nos hablen de disección de aorta. Mientras que si nos hablan de una irradiación en cinturón, cuidado con la pancreatitis. Lo mismo si nos dicen que el dolor va aumentando con la inspiración profunda, pericarditis. Mientras que si ese dolor centrotorácico mejora con la flexión ventral del tronco, cuidado, no estemos ante una pericarditis o pancreatitis. Y hemos dicho también muy importante la exploración física, porque si la exploración física nos dice que hay signos de focalidad neurológica y ausencia de pulsos periféricos, cuidado, no sea una disección de aorta. Y además de anamnesis y exploración física, fundamentalmente en los 10 primeros minutos, el electrocardiograma. Y vamos con las principales patologías que cursan con dolor torácico. Primero, pericarditis aguda. El patrón clínico es muy típico. Paciente joven, sin factores de riesgo cardiovascular, que nos cuenta que ha tenido una infección viral previa, generalmente una infección de vía respiratoria alta. Y nos cuenta que el dolor centrotorácico aumenta con la inspiración profunda y mejora con la flexión ventral del tronco. Le hacemos un electro porque es un dolor torácico y vamos a ver una elevación del ST de forma generalizada, es decir, en muchas derivaciones vemos como el ST está elevado en la primera derivación, segunda derivación, en V1, en V5, V6, etc. Elevación del ST de forma difusa. ¿Y cómo se trata? Tratamiento farmacológico con antiinflamatorios más colchicina desde el primer momento para reducir recurrencias. Segunda patología que cursa con dolor torácico, síndrome coronario agudo, totalmente distinto a la pericarditis aguda. Estos son pacientes mayores con factores de riesgo cardiovascular y este dolor generalmente se desencadena después de un ejercicio físico y no varía con la postura, ni mejora con nitratos, ni con reposo. Por tanto, paciente con sospecha de síndrome coronario agudo, lo primero es hacer un electrocardiograma y podemos tener dos situaciones. En la primera veremos una elevación del ST y en la segunda elevación que no se eleva el ST. Lo siguiente, vamos a evaluar los niveles de troponinas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la elevación del ST las troponinas están siempre elevadas. Por lo tanto, si tenemos una elevación del ST en el electrocardiograma, no nos corre tanta prisa determinar las troponinas, ya que estaremos ante un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Pero en el caso de que la ST no se eleve, sí que hay que determinar las troponinas, porque las troponinas nos indicarán ante qué patología estamos. Si tenemos troponinas elevadas, estaremos ante un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, mientras que si las troponinas son normales, estaremos ante una angina inestable y el manejo va a ser distinto. Por tanto, paciente con infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, recordamos, en el electro no habrá elevación del ST, pero tendremos troponinas N elevadas.
¿Y cómo se maneja? Primero hay que quitarle el dolor a este paciente con oxígeno, beta bloqueantes, nitroglicerina y muy importante el tratamiento antitrombótico y anticoagulante, que además va a ser igual en cualquier síndrome coronario agudo. Tratamiento antitrombótico durante 12 meses en los cuales asociaremos aspirina más un antagonista del ADP. Y luego daremos aspirina de por vida. Y en el caso de la anticoagulación hay que anticoagular a todos los pacientes hasta el alta y luego aquellos pacientes que tengan patologías de base como la fibrilación auricular también habrá que anticoagularlos de por vida. Infarto agudo del miocardio con elevación del ST. En este caso, en el electrocardiograma veremos elevación del ST. Y quiero que recordemos las derivaciones del electrocardiograma, sobre todo la inferior, que la pregunta mucho. Elevación del ST en 2,3 AVF, infarto inferior. Y como me acuerdo, con la regla mnemotécnica, 23 de febrero, todo el mundo al suelo. 2,3 AVF, cara inferior. Y nos pueden poner tranquilamente un electro y que nos digan qué infarto vemos. Aquí vemos elevación del ST en 2,3 AVF y es un infarto inferior, pero no solo es inferior, porque también tenemos elevación en 4, en 5 y en la derivación 6. Por lo tanto, es un infarto inferolateral agudo. Y muy importante el manejo. Y para el manejo quiero que recordemos la cifra mágica de 120 minutos. Si un paciente desde que es diagnosticado por un médico en los siguientes 120 minutos se le puede realizar una angioplastia primaria, el tratamiento fundamental será con una angioplastia primaria. Mientras que si en esos 120 primeros minutos no es posible acceder a una angioplastia primaria, realizaremos fibrinólisis. Por tanto, recordamos manejo en los primeros 120 minutos angioplastia primaria y si no es posible haremos una fibrinólisis y tratamiento antitrombótico y anticoagulante, lo mismo que hemos explicado previamente. Y por último, tamponamiento cardíaco. En este caso son pacientes que tienen antecedentes de pericarditis agudas previas y cursan con la tríada de hipotensión, ingurgitación yugular y tonos cardíacos apagados. Tendrán cuando los exploremos pulso paradójico y en el pulso venoso veremos seno de X prominente y seno de Y borrado. Y recordar que el pulso paradójico, aunque es típico del tamponamiento cardíaco, no es específico de esta patología, sino que se puede dar en otras varias patologías. Recordamos que si hacemos un electrocardiograma, como hay derrame dentro del pericardio, veremos alternancia eléctrica y si hacemos una ecocardiografía, veremos un derrame pericárdico. ¿Y cómo se maneja? Hay que infundir líquidos para expandir las cámaras y en cuanto podamos realizar una pericardiocentesis, infusión de líquidos y pericardiocentesis. Por tanto, repasamos conceptos claves: paciente joven con antecedente de infección respiratoria con dolor que varía con la postura, pericarditis aguda. Sin embargo, paciente mayor con factores de riesgo cardiovasculares, donde vemos elevación del ST y troponinas elevadas, infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Mientras que si esa elevación del ST no está, pero las troponinas sí están elevadas, infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Y recordamos, paciente con antecedentes de pericarditis aguda con la tríada clínica de hipotensión, ingurgitación yugular y tonos cardíacos apagados, es un tamponamiento cardíaco. Hasta 15 veces han preguntado la clínica del tamponamiento cardíaco, 5 veces la clínica de la pericarditis aguda y recordamos, ante un síndrome coronario agudo con elevación del ST, angioplastia primaria en las 2 primeras horas. Y vamos ya con unas preguntas. Nos hablan de un paciente que está hipotenso con ingurgitación yugular y además vemos alternancia eléctrica. Recordamos, hipotensión, ingurgitación yugular, alternancia eléctrica, típico del tamponamiento cardíaco. ¿Y qué haremos ante un tamponamiento cardíaco? Un ecocardiograma para ver ese derrame pericárdico. Típica pregunta de pericarditis aguda. Nos van a hablar siempre de un paciente joven que ha tenido un cuadro infeccioso y que ahora acude con un dolor centrotorácico que aumenta con la inspiración profunda. Aunque nos den un electro, da igual, esto sospecha de pericarditis aguda y se trata desde el principio con antiinflamatorios y también con colchicina porque reduce las recurrencias. Y por último nos hablan de un paciente que acude con dolor centrotorácico a urgencias y se le hace un electro. Y quiero que de nuevo repaséis que vemos aquí elevación del ST en 2, 3 y AVF es un infarto inferior, pero además elevación del ST en derivaciones cuarta, quinta y sexta. Por lo tanto es un infarto inferolateral agudo. Muchísimas gracias. Espero que la clase os haya sido de mucha ayuda. Muchísimo ánimo con el estudio y un saludo.